Ministra y de quienes nos ven a través del canal de televisión, un punto que ha sido de alto impacto desde el punto de vista de la opinión pública, se ha suscitado a raíz de la polémica o la eventual alza de precios o costos a propósito de cambios del punto de vista legislativo, reglamentarios o técnicos en torno a lo que dice relación con la reposición de estos nuevos medidores inteligentes o electrónicos, efectivamente, que se han anunciado por parte del Ejecutivo en un horizonte de tiempo de aquí al 2025. Se habla efectivamente que son 6 millones efectivamente de nuevos medidores, con un costo que bordea los $1.000 millones. Obviamente alto impacto o interés en conocer cuánto le va a impactar evidentemente a los consumidores. Usted, ministra, ya estuvo presente en la sesión del Senado, así que nos gustaría obviamente conocerla en primer lugar su planteamiento, su visión respecto al tema, si hay alguna propuesta del Ejecutivo remedial en esta línea, para luego dar la palabra a los colegas parlamentarios que están presentes en la comisión. Así que, sin más, le damos la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Además, agradecer la posibilidad de conversar en esta comisión respecto de este tema. Yo se lo apago, perdón. Respecto de este tema, sí. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que ciertamente y con justa razón ha levantado mucha preocupación en la ciudadanía, mucho interés, y por eso creemos que es muy importante poder compartir acá la visión y la información respecto de lo que está ocurriendo. Quiero en esta presentación hablarles un poco de los componentes de la tarifa del cliente regulado, básicamente los hogares, y luego introducirnos directamente a lo que es el tema de la distribución, el proceso tarifario, las normas técnicas que se dictó de distribución y el sistema de información al cual está vinculado justamente los medidores, pero que forma parte de un sistema más integral de información. ¿Qué nos pasó? Pantalla completa. Abajo, hay en ampliación, reducción. Y la luz, eso. Lo que pasa es que como estamos transmitiendo también... Ahí. Ahí, eso, bien. ¿Seguimos? Dile, ministra, por favor. Ok. No perdamos el foco. Bueno, primero, ustedes lo saben, simplemente relevar que el precio que pagan los clientes finales está compuesto por tres componentes principales, tres costos. Uno, asociado a la generación de energía, básicamente que es energía y potencia. Una parte que es el transporte de la energía por redes de alta tensión y que es de planificación centralizada y de una tarifa regulada por circundonación monopólica, y lo mismo a nivel de distribución, que básicamente es el costo para distribuir esa energía desde el sistema de transmisión hasta el cliente final, hasta los hogares, y ese costo en que incurren las empresas para entregar este servicio se regula a través de la regulación eléctrica y lo denominamos valor agregado de distribución, el VAT, que hablamos habitualmente. Este segmento entonces también tiene una tarifa regulada. La distribuidora es la encargada de comercializar la energía y operar las redes. Esto es más o menos la composición de una tarifa en distintas ciudades del país. Por ejemplo, en la región metropolitana, todo lo que dice relación con la parte de generación, es decir, energía más potencia, es del orden de 74-75% de la tarifa. Hay en torno, no me puse los anteojos, pero si mal no recuerdo, como un 9% que es transmisión, y el remanente 14% es distribución. Esto varía los porcentajes porque varía de acuerdo a la densidad de población, entonces a veces el costo de distribución es mayor y menor en cambio en ciudades más densas como es la de Santiago. Por lo tanto tenemos estas tres partes de la tarifa. Básicamente en la parte de generación
se definen los precios a través de procesos de licitación de suministro, como los que ustedes conocen. Se determina también el precio de la potencia, se aplica el factor de equidad tarifaria en este componente y también el reconocimiento de generación local. En el segmento de transmisión, esta es una tarifa, como les decía antes, regulada. Hay un cargo por uso de cada una de las distintos sistemas de transmisión, sean estos nacional, zonal o dedicado. Hay un cargo por uso de nueva infraestructura asociada a servicios complementarios y otros. En esta materia esto se analiza y se planifica y sale la remuneración de este tramo a través de una resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía. Por último, el segmento de distribución. Aquí existe un cargo por el servicio de distribución asociados a gastos de administración y venta, costos de inversión, operación y mantenimiento, entre otros. Servicios asociados, peaje por uso del sistema de distribución, y eso tiene por resultado un decreto tarifario que emana del Ministerio de Energía. Entonces, esos son los tres componentes y así la suma de los tres determina la tarifa que paga el cliente regulado, particularmente los hogares. Entonces, vamos al componente de la distribución, que es el que ha estado en el tapete producto de este cobro de los medidores. El valor agregado de distribución, es decir, lo que se le remunera a la empresa de distribución, se determina mediante un proceso que se hace cada 4 años y en donde se simula en base a una empresa eficiente, es decir, no una empresa real, sino que una empresa eficiente, cuál es el costo de proveer el suministro con las características de calidad que se le exigen y en base a esa simulación se determina la tarifa que se le cobra al cliente final. Es decir, es una tarifa que está fijada por la autoridad en base a un proceso de... no es de optimización, porque el estricto rigor es de una empresa eficiente y eso evita que uno pudiera incluir costos que son superfluos y que eso terminen inflando las tarifas. O sea, acá hay un proceso reglado en el cual se definen todos esos costos y se determina la tarifa. Lo que busca eso es que, siendo un segmento monopólico, la tarifa considere una rentabilidad normal y no una rentabilidad monopólica como pudiera ser si es que determinan libremente la tarifa. Eso es lo que hay detrás de los modelos de regulación, en todo el mundo. ¿Qué debe considerar entonces el valor agregado de distribución? Tiene que considerar, por una parte, los costos fijos por conceptos de gastos de administración, facturación, atención al cliente, que son independientes del consumo. Y después un costo de inversión, mantención y operación asociados a la distribución. Para determinar estos costos de la empresa eficiente, se presentan estudios tanto por la Comisión Nacional de Energía como por las empresas distribuidoras, y estos estudios de valorización, si hay discrepancia, son finalmente ponderados en una proporción de 2/3 y 1/3 para definir la valorización total y por ende las tarifas, ¿no? Vamos a volver sobre esto porque esto es uno de los aspectos muy relevantes de hacerse cargo en la futura ley de distribución. Ahora veamos un poco cómo fueron dándose las cosas. Principalmente hablar de la norma técnica de calidad de servicio del sistema de distribución. Esta norma técnica se publicó en diciembre del 2017 y lo que perseguía era, por una parte, sistematizar una serie de exigencias que estaban dispersas entre distintas normativas, bases de tarificación, etcétera, y además establecer un estándar de calidad. Cosa que no se había hecho y por lo tanto se decide publicar esta norma técnica que eleva las exigencias a las distribuidoras y vamos a hablar después de los detalles de esa exigencia. En octubre del mismo año
la Comisión Nacional de Energía aprobó un acuerdo unánime para efectuar un nuevo estudio tarifario. ¿Ah? La Ley General de Servicios Eléctricos permite que, si bien los procesos tarifarios son cada 4 años, habiendo situaciones excepcionales, se pueda realizar un VAD entre estos periodos, que lo llamamos VAD interperiodo, y por lo tanto, siempre y cuando haya acuerdo entre el regulador y las empresas reguladas. Habiendo habido ese acuerdo, entonces se establece esto y se inicia un nuevo estudio de tarifa. Adicionalmente, en febrero del 2018 se aprueba la ley 21.076, en la cual se señala textual en el artículo 139 bis: el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y por tanto de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190 o el que los reemplace determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas. Entendemos que fue una iniciativa motivada por situaciones de emergencia, como fue el terremoto en Coquimbo, en la cual las personas, junto con ver destruida sus bienes y su propiedad, se encontraba con que también tenía que pagar la reposición del medidor, y motivado en ello hubo una moción parlamentaria que buscaba que fueran las concesionarias las que se hicieran cargo de esa reposición, lo cual derivó en esta ley 21.076, que entonces traspasa la propiedad de los medidores a las empresas de distribución. Finalmente, mencionar que el 7 de marzo del 2018, a solo días del cambio de gobierno, el Ministerio de Energía dictó un decreto que actualiza las tarifas. Por lo tanto, este es el VAD interperido y este ingresa a Contraloría, quien toma razón en septiembre del 2018. Eso es más o menos para tener en contexto cómo se fueron dando las cosas. Quiero detenerme en particular en lo que fue la norma técnica. Como les decía antes, se intentó sistematizar la información que estaba dispersa en distintos instrumentos y de esta forma dictar una norma técnica de distribución, lo cual, unido al hecho de que ha habido y estamos viviendo un proceso de transformación en el sector eléctrico y energético en general, donde vemos nuevas tecnologías, mayor exigencia por parte de los consumidores respecto de la calidad de suministro, derivó en esta norma que en general tiene 4 aspectos principales. Primero, una mayor exigencia de calidad de suministro. Eso se traduce en menores tiempos permitidos de interrupción. Una mayor calidad comercial, porque se establece la obligatoriedad de contar con call center, algo que no era obligatorio antes, y por lo tanto ahora sí existe con normas específicas de atención al público y de tiempo de respuesta. Calidad de producto, que tiene que ver con las características propias del suministro, y sistema de información, el cual establece una red de monitoreo de la red y de medición de clientes, donde está justamente el tema de los medidores. Por lo tanto, esto, como insisto, esto surge de una norma técnica publicada en diciembre del 2017 y que establece estas distintas exigencias. Solo modo de ejemplo, en términos de calidad de suministro, que era el primer ítem, antes de la norma técnica estaba categorizado según baja o media tensión y según si fuera de carácter urbano o rural. Pensemos, por ejemplo, en Valparaíso o en Santiago, una zona de baja tensión de carácter urbano. El máximo permitido de interrupción al año por cliente era de 20 horas.
Si eso lo comparamos con lo que pasa después de la norma técnica, eso se reduce a 9 horas por ser una zona de alta concentración. La permisibilidad de interrupción es mayor en zonas de menor densidad, pero incluso en la de muy baja densidad es de 18 horas, es decir, menos de lo que se permitía en la normativa vigente con anterioridad. Por lo tanto, se establecen mayores exigencias y acorde a eso, mayores requerimientos de inversión para que se cumpla precisamente con esta mayor exigencia y mayor calidad de servicio. Respecto de otros aspectos en materia de calidad comercial que establece la norma técnica, se establecen precisiones en cuanto a los procesos y plazos de conexión que muchas veces tenían que esperar muchísimo hasta que fueran conectados. También todo lo que dice relación con atención a llamados, atención a reclamos, estableciendo plazos para responder, y niveles de atención y niveles de servicio bien definidos. Y también normativa respecto a información durante las interrupciones de suministro, distinguiendo entre casos normales y anormales. Anormales básicamente son cortes masivos, como el que se vivió el 2017 con las nevazones, y en cuyo caso, si bien el tiempo de respuesta admitido es mayor, sí se establecen claras exigencias en materia de respuesta a los clientes y de actualización de la información a estos clientes. En materia de sistemas de información, lo que hace la norma técnica de distribución es que, constatando que había un déficit importante de información de las redes y que eso dificultaba el mejorar la calidad de servicio, se estableció un sistema de medición de la red integral. Integral en el sentido que, por una parte, está el sistema de medición y monitoreo de control a nivel de hogares, como que es el cambio de medidores más las plataformas de registro de esa información y comunicación, pero también mayores estándares de medición a nivel de clientes libres, de PMGD, de alimentadores y también campañas de medición. Es decir, esto forma parte de un sistema de medición integral que lo que busca es mejorar la información y por lo tanto también la velocidad en que se detectan fallas y se recuperan esas fallas. Para esto se tuvo a la vista experiencia internacional. En Europa, la mayoría de los países que tienen estos sistemas, las distribuidoras son responsables y dueños de los sistemas de medición. Hay otros países que es distinto, como es el caso de España, donde la propiedad es del usuario, pero que también tiene algunas condicionantes respecto de cuando estos no se acogen a los nuevos sistemas de medición. Finalmente, señalar que el sistema de información de la norma técnica puede traer importantes beneficios si ésta se incorpora adecuadamente. Acá eso es muy importante porque si bien la tarificación considera todos los costos y gastos que incurre una empresa eficiente para reconocerlos en el proceso tarifario, tiene que ser igualmente exhaustivo en reconocer los ahorros que esto produce para las empresas de distribución. Es decir, habiendo un sistema inteligente de medición, los cortes y reposiciones se hacen de forma remota, no requieren de cuadrillas. Si es que se tiene una detección inmediata del punto de falla, no se requiere estar recorriendo toda la línea para ver dónde está el problema. Si la detección es en línea, ya los clientes no tienen que llamar para hacer su reclamo porque va a aparecer inmediatamente en las pantallas. Es decir, hay una serie de ahorros que también tienen que ser considerados al momento de determinar la tarifa. Dicho eso,
creemos que hay beneficios asociados a este cambio tecnológico, particularmente para los clientes y usuarios, en términos de que mejora sin duda la calidad del servicio, porque efectivamente se va a detectar inmediatamente la falla. Ustedes saben que hoy día la empresa distribuidora no tiene visibilidad hasta el hogar, lo que obliga a las personas a llamar cuando tienen fallas a la distribuidora o a la superintendencia, y eso además hace que el registro de la interrupción no sea inmediato. Por lo tanto, acá no solo va a eliminar esa necesidad administrativa de estar avisando, porque se va a poder detectar inmediatamente dónde hay una interrupción y por lo tanto resolverla más rápidamente, sino que además va a permitir que se empiece a contabilizar desde el primer momento la interrupción, lo cual es muy importante a la hora de definir las compensaciones para los clientes, tener el conteo de cuánto tiempo estuvo interrumpido el suministro para responder entonces a ese déficit. Igualmente, al incorporar esta medición inteligente, se va a poder desplegar mayores servicios y oportunidades para los clientes. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de, al tener un registro en línea de los consumos y el perfil de consumo de cada persona, no solo va a poder tener una mejor una mayor eficiencia en su uso, porque va a detectar inmediatamente cuando hay sobreconsumo, por ejemplo, en la casa, sino que también va a permitir el día de mañana, teniendo menús de tarifa, gestionar ese consumo y a través de eso poder tener ahorros importantes en la cuenta de electricidad. Eso es un beneficio bien concreto y bien importante del punto de vista de los beneficios que esto puede significar para el cliente final. Adicionalmente, ya lo dijimos, un tratamiento rápido y simplificado de los reclamos y ahorros de gastos que antes eran parte de la tarifa y que van a dejar de estar, como los de corte y reposición, oficinas y call center, etcétera. Del punto de vista del mercado, creemos que también esto trae beneficios porque permite desarrollar nuevas ofertas de mercado. Esto, por supuesto, está muy vinculado a la ley de distribución, en qué medida nosotros podemos desarrollar un mercado con más actores, con más servicios que puedan hacer uso de la red y por lo tanto estén a disposición de los clientes. Esto debiera llevar a que el cliente pueda elegir cuánto, cómo y de quién consume la energía. Desarrollar además mecanismos de flexibilidad. Estamos en un mundo en que más temprano que tarde el consumidor deja de ser un mero comprador de energía, pasa también a producir energía, almacenar energía, inyectarlo a la red y por lo tanto la interacción con la energía es completamente distinta y para aprovechar lo que eso trae de beneficio al cliente, sin lugar a dudas, se requiere de un sistema de medición más moderno que el que hoy día disponemos. Y por último, mejora la coordinación de operación con el operador del sistema de transmisión. Por último, para los operadores de la red, esto también significa un mejor diagnóstico de las fallas, un proceso automatizado de facturación, proveer una mejor calidad de servicio en menos tiempo y una mejor planificación de la red. Eso es de alguna manera el cronograma de los hechos. Nosotros como gobierno estamos plenamente conscientes de la preocupación que esto ha generado en la ciudadanía. Creemos que ha habido un déficit de información y transparencia en los procesos. Se ha destacado mucho que cuando se tramitaron estos proyectos, la propia normativa y el proceso tarifario, siempre se señaló que esto no iba a tener ningún impacto y eso ciertamente no contribuye a la información que merecen y necesitan las personas y por lo tanto el compromiso como gobierno es primero asegurarnos que la calidad de servicio va a ser la que exige la norma, que las inversiones que requiere este servicio van a ser efectuadas por la empresa, vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de ello y que en los procesos tarifarios
que el próximo se inicia a fines de este año para regir el próximo, haya un control exhaustivo de todos aquellos ahorros que puedan significar bajar la presión sobre las tarifas, porque todos queremos una mayor calidad de servicio, todos queremos una red más segura, más estable, pero sin lugar a duda eso requiere de un rol activo como gobierno en los procesos de tarificación y una transparencia de la información hacia la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Fue bastante completa la intervención. Hay que señalar que previo, obviamente, a la instalación de esta sesión, nosotros acordamos, por tanto, una decisión del punto de vista legislativo. Vamos a refundir todas las mociones parlamentarias respecto al tema y vamos a legislar respecto del tema que usted acaba de describir. Ahora bien, del punto de vista de la intervención de la ministra, están inscritos los diputados Gaona, don Jorge Sabaj, don Jorge Durán y don Pablo Vidal. Le damos, diputada Daniela Echegaray. Bueno, en ese estricto orden, le damos entonces la palabra al diputado Gaona. Gracias, presidente de la comisión. De la comisión. Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar, y para hacer esto más entendible, tres elementos. Primero tenemos por una parte lo que significa el proyecto de ley o la ley 21.076 aprobada por este Congreso. Otro elemento que tiene que ver con la norma técnica de distribución, que es distinto al proyecto, a la ley. Y otro elemento... me toca. Chuta. Yo soy más antiguo, claro. No, tú, pues, Isa. Uy, qué discriminación. Yo también existo. Ya, toma. Para que no me haga huelga, pues, oiga. Ya. ¿Ah? Con esto ya conforme todo el año, ¿ah? Sí. A mantener la brecha, pues, digo yo, ¿no? No, por nada, con mucho cariño. Y otro tercer elemento tiene que ver con el proceso tarifario. Si la ley se origina por esta necesidad de que los damnificados por los tsunamis y terremotos no tengan que pagar en las viviendas de emergencia que lo proporciona el Estado, no tengan que pagar a los medidores los empalmes, porque los medidores y los empalmes no formaban parte del sistema de distribución. Lo que hacen en el Senado, a instancias de la Comisión Nacional de Energía, y agregan y cambian algunos artículos, pero mantienen en el inciso segundo del artículo primero transitorio, mantienen esto de la catástrofe y todo ello, pero además agregan y precisan esto de establecer de que el medidor y el empalme forma parte del sistema de distribución, ergo, se tiene que incorporar a la tarifa. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente implica la incorporación de los medidores inteligentes? No es la ley que aprobamos en este Congreso. Es la norma técnica de distribución que es facultad de la Comisión Nacional de Energía, es decir, del gobierno. Que la revisé, la miré y yo por lo menos estoy de acuerdo con todo lo que se establece allí, porque en definitiva ahí plantea una modernización. Y tal como decía usted, ministra, pero a la gente hay que decirle que esa modernización y mejoramiento de la calidad implica necesariamente mayores costos. Y nuestro modelo, nuestro sistema de distribución eléctrica o de abastecimiento de energía implica de que los usuarios pagan una tarifa que se determina a través de todo lo que usted ha explicado recientemente, ministro. Hemos visto también cómo han llegado una serie de proyectos de ley que yo lo estuve mirando y la verdad que lo único que hacen es repetir lo que dice el inciso segundo de la misma ley que ya aprobamos ya. Y en algunos aparece una cuestión que sí hace un poquito una diferencia, que tiene que hablar esto de la voluntariedad, de aceptar o no aceptar el medidor inteligente. También se explicita, no sé si en la norma técnica o en la norma técnica se explicita de que esto, en caso de que el cliente se niegue a recibir el medidor, ese tema lo tiene que resolver la SEC. Entonces, mi pregunta, ministra, porque entendemos todo ya la diferencia entre el proyecto o la ley aprobada, la norma técnica, la tarificación, eso está claro. Y también cuándo se produjo esto y todo lo demás. Todo esto fue en el gobierno anterior, pero yo no tengo mayor cuestionamiento en el entendido de que las razones de fondo para hacer estos cambios apuntan precisamente a mejorar la calidad del servicio para los propios usuarios. El tema es quién lo paga y por qué no se le dice a la gente que tiene que pagar este mejoramiento del servicio. Entonces, mi pregunta concreta es, ministra, la viabilidad de que efectivamente este cambio a medidores inteligentes sea voluntario o no. Porque en definitiva nosotros podemos legislar acá
Y lo más probable que, para dejar contento a las redes sociales y a toda la ciudadanía que está indignada con esto, lo más probable es que todos los parlamentarios votemos a favor de que esto... y además es increíble porque habla varios de los proyectos de ley que aparece ahí que va a ser de responsabilidad de la empresa. Sí, ya está en la ley, está en la 21076. Pero en una otra parte agrega, en alguna de las mociones se agrega esto de la voluntariedad. Eso sí es un poco distinto. Eso sí que vale la pena analizar y revisar con detalle y legislar sobre ello. Pero mi pregunta es si eso efectivamente es viable desde la perspectiva del modelo que tenemos implementado y si esto es abordable de esta manera aislada o es abordable en el conjunto de la ley de distribución, que la modernización de la distribución de energía. Porque a mí me parece que lo que habría que modificar son más bien temas relacionados con el proceso regulatorio de las tarifas, más que por ley colocar esto de la voluntariedad. Pero me gustaría que ahí profundizara, ministra, y un poco nos pueda señalar el camino por dónde nos vamos a ir para no hacer el ridículo con legislación que en definitiva va a ser letra muerta y que no va a servir para nada. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sabac. Gracias. Bueno, muy breve, ministra, solamente para consultar, muy parecido a lo que ha planteado el diputado Gaona, en el sentido de que en virtud de la ley 21.076, las empresas eléctricas van a ser dueñas de los medidores y por lo tanto van a pasar a formar parte de su infraestructura, como lo son la postación, como son el empalme. La pregunta es si esto no puede, a mi juicio, no puede significar cobrar un arriendo a perpetuidad por el medidor. Y quisiera preguntarle si eso es efectivo, porque que forma parte de los gastos generales, bueno, se va después a reflejar en la tarifa, pero no en una forma de un arriendo, sino que simplemente como un gasto general. Y también la pregunta clara es si la persona se puede negar al cambio del medidor y mantener el antiguo. Me excusa, diputado Sabaj, estamos a puertas de votar. Ustedes saben que cometemos una falta si no estamos presentes en el momento de la votación. Votamos e inmediatamente, sin abusar de su confianza, estamos acá de vuelta, ministro. Pero les pido... Tenía la palabra el diputado Sabat, pero no está. Sabag. Vamos a ofrecerle entonces la palabra al diputado Jorge Durán. Gracias, presidenta. Agradecer a la ministra también por venir a aclarar este tema que de verdad los tiene bien complicados. No solo a los políticos, sino que la ciudadanía está en una nebulosa, no entiende lo que está pasando. Y vemos que, una vez más, vemos que las grandes empresas se duda de la normativa vigente y se duda también de la clase política por lo que está pasando. Acá este proyecto, esta ley que es justamente del periodo anterior, hay que ser muy justo también con usted, ministro, que esto se hizo en el gobierno anterior, pero a usted le corresponde aclarar qué es lo que va a pasar en la práctica. Acá la normativa vigente dice que cualquier inversión se traspasará a tarifa, por lo que tengo entendido. Entonces, antes de esta ley, los medidores no eran parte de la red de distribución. Y con esta ley pasaron a ser parte de la red de distribución y de propiedad de estas empresas de distribución. Entonces, lo que se logra entender con esto es que efectivamente acá este proyecto de ley que nació con la intención de ir en ayuda de la gente del terremoto, del catástrofe, que pudieran tener una solución pronta a la reposición del suministro, acá terminó siendo una nueva unidad de negocio para esta empresa. Porque así es visto por la comunidad, como que se legisló para armarle una nueva unidad de negocio en la cual iba a tener más beneficios que para el ciudadano, pero sobre todo para la empresa, porque la empresa ahora sí va a ahorrar la persona que pasaba tomando el estado de la luz. La empresa se va a ahorrar el personal que va a reponer y a cortar la luz. O sea, la empresa va a significar
una gran cantidad de ahorro y por ende utilidades. Pero además, con esta pequeña trampita, lo que se hizo es que permitió de que se pasara tarifa. O sea, por ende, que esta inversión fuera financiada por los consumidores. Que esta inversión que va a ayudar a que estas empresas sigan teniendo más utilidades. Entonces, eso es lo que me parece extraño y de qué manera, de acuerdo a la ley, se puede regular. Yo entiendo que acá las empresas tienen que tener inversiones para que el sistema siga creciendo, pero otra cosa es meterle la mano al bolsillo a los consumidores y eso ya el chileno está aburrido. Me gustaría saber, ministra, qué solución se va a plantear para resguardar los derechos del consumidor. Le doy la palabra al diputado Pablo Vidal. Muchas gracias, presidenta. Se salvó el diputado Silver de que le dijera presidente. Se lo perdió. Por intermedio suyo, saludar a la ministra, a las personas que lo acompañan y decir que es justo el reconocimiento que hace el diputado Durán de que usted está asumiendo la responsabilidad de implementar una política que se decidió con anterioridad. Y que lamentablemente por el uso nefasto que muchas personas le dan a las redes sociales, hemos visto que se ha ido construyendo una serie de mitos detrás de este tema que resultan tremendamente difíciles de explicar con la claridad con la que usted lo hace o con la que lo podemos hacer acá en un tuit o en una publicación en redes sociales que le permita a la gente entender de que, por ejemplo, no le pueden cobrar por el cambio del medidor al momento de hacer el cambio, cosa que hemos sabido en redes sociales ha pasado. Entonces, una de las preguntas que yo haría es si el Ministerio tiene información de eso. Yo tengo algunos casos que he estado recogiendo, pero de personas malintencionadas han ido a hacer el reemplazo del medidor y han cobrado un monto de dinero a los propietarios de esa vivienda. Y mucha gente ha pagado, porque no sabía, porque no conocía esto. Entonces, si tienen información de eso, no, si tienen algún plan de fiscalización de cómo se pueden certificar las personas que están haciendo el reemplazo para que quienes reciben en sus casas a la persona que le pueda hacer el cambio de medidor sepan si es de verdad está autorizada para hacer eso o no. Y lo amarro a una segunda pregunta, que es los medidores que se están instalando, los nuevos medidores, ¿cuentan con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Porque he escuchado versiones en los dos sentidos, decir que sí, a través de consultoras que serían las que certifican, y también he escuchado que no habría una norma todavía como para certificar esos medidores. Me gustaría tener la claridad. Respecto de un tema más general, usted mencionó, ministra, que todo esto podía traer beneficios a los clientes, beneficios a las empresas para poder reaccionar de manera más rápida ante contingencia, que esto podría constituir una red más segura, más eficiente, pero hay un concepto que usted no dijo, pero yo creo que comparte, que es que ojalá también sea lo más económica posible para las personas. Y más allá de todo el detalle, y que me gustaría también decirlo, hay una responsabilidad compartida por el Congreso, no por quienes somos diputados nuevos, pero sí quienes lo fueron antes, y había un parlamentario en mi bancada también que estaba antes. Entonces, asumir la responsabilidad de que acá se votó algo que hoy día no estaba tan claro cómo iba a operar, y eso es una culpa que tiene que hacer también el Congreso. El efecto final es que subió la tarifa, y subió en septiembre del 2018, considerando, entre otras cosas, este cambio de medidor. Y lo puedo citar, está en el Diario Oficial, lo tengo acá, del 28 de septiembre, los cambios a las tarifas y en las razones por las cuales cambian, los parámetros, el cuarto dice lo dispuesto en la Ley 21.076 que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor. Entonces, desde septiembre, el cambio de tarifa está haciendo que todos los chilenos y chilenas estemos pagando el costo de reemplazo de todos los medidores que se van a ir cambiando, los que ya se han cambiado y los que se van a seguir cambiando. O sea, primero, no es algo que acaba de pasar. No le están empezando a cobrar a la gente el cambio de medidor. Lo estamos pagando desde septiembre del año pasado. A algunas personas le han cambiado el medidor, a otras no. Entonces me pregunto, toda vez que el espíritu de la ley era asistir a personas que habían perdido sus medidores y sus empalmes por razones de catástrofe o de fuerza mayor, era para poder ayudar a esas personas, se termina estableciendo una norma general donde la empresa puede cambiar ahora 6 millones de medidores, no por fuerza mayor. Entonces, ¿cuál es el criterio con el cual están realizando ese cambio, esa reposición o ese reemplazo de medidores? Lo están haciendo arbitrariamente, están cambiando primero los más antiguos, los que están obsoletos, porque en la práctica lo que está pasando es que están sacando medidores que están buenos, que funcionan, para poner medidores nuevos.
Entonces, uno diría, qué injusto sería que me cambien un medidor que está bueno y que funciona por uno nuevo porque lo voy a tener que pagar. Ni siquiera es eso, si ya lo estamos pagando. Y lo estamos pagando todos y todas, desde septiembre del año pasado. Y lo vamos a seguir pagando, porque ya se incluyó en la norma. Agrego a esto que, como decía el diputado Durán, y quiero señalarlo porque él es de Chile Vamos y yo soy del Frente Amplio, pero aquí finalmente los que terminan pagando este costo son los clientes, todos. Los que estamos en esta mesa, las personas, y quienes más lo sufren son los que tienen menos. Entonces, el presidente Piñera, el día de ayer, cuando sale a explicar esta situación con una sinceridad que agradezco en él, que es decir, el usuario paga todo, porque esa es la verdad. Al final sí, paga todo, incluidas las utilidades de las empresas. Pero además, y quedó dicho ahí, no quedó en el titular, quedó en la bajada, el que anuncia que va a haber un alza en las tarifas, un alza general en las tarifas en el transcurso de este año que podría llegar al 10,5%. Como buena noticia no va a ser 18, va a ser 10,5%. Cuando las perspectivas que tenemos, ojalá para los próximos años, es que las tarifas tiendan a disminuir con la implementación de las nuevas generadoras que van a ser verdes, en fin. Entonces, entre este anuncio del presidente de que va a haber un alza de tarifa en el transcurso de este año, más lo que ya se aumentó la tarifa en septiembre del año pasado, donde en la práctica ya estamos pagando los medidores, entonces que los cambien lo antes posible, porque parece que hay otro mito, y que sería bueno que ustedes lo pudieran aclarar, de que estos medidores miden más, que son más exhaustivos, que podrían encarecer los costos. ¿Eso es real o no? Hay medidores que están fallando y por eso están arrojando cobros distintos a los que habían antes. ¿Con quién pueden denunciar las personas que les esté pasando eso? Hay gente que dice, no, me subió la tarifa un 30%, un 50%. Si eso está pasando, ¿dónde lo tienen que denunciar para ver si es que efectivamente hay alguna falla en el medidor y se pueda retrotraer esos cobros que pueden ser injustos? Pero lo que vamos a terminar observando es que probablemente no vamos a poder retrotraer esta decisión que se tomó. Quizás incluso sea bueno que los medidores y los empalmes estén en manos de la red de distribución. Pero a la larga, el efecto es que la gente está pagando más. Ya están pagando más. Todas las personas que están desde septiembre estamos pagando una tarifa eléctrica distinta y que no hemos recibido todavía el cambio de medidor, ya estamos pagando los medidores nuevos. Por lo tanto, la pregunta que yo le quisiera hacer a usted, ministra por intermedio de la presidenta, es ¿qué propuesta o qué estrategia o a qué medida estaría dispuesto este gobierno y usted, ministra, que pudiéramos trabajar, que pudiéramos impulsar, ya sea desde el punto de vista normativo o desde lo legislativo, para reducir las tarifas? Para poder contrarrestar el efecto que tiene el aumento de las tarifas que ya se ejecutó y el que el presidente anunció que iba a venir en los próximos meses. Porque al final la gente es la que está pagando el pato, siempre, como siempre. Entonces podrían haber mecanismos y averiguando nos encontramos con que la Ley General de Servicios Eléctricos establece una tasa de descuento entre un 7 y un 10% para las empresas de distribución. Y obviamente están cobrando el 10%. Jamás se les podría ocurrir cobrar el 7%. Pero un estudio... Diputado, disculpe que lo interrumpa, pero ¿puedo extender el horario de la... 10 minutos? Dejémoslo abierto. Uf. Pero pueden ser que 20. 9,5. Ya, me voy a apurar para que puedan hablar los otros parlamentarios y escuchar a la ministra. Hay un estudio que encargó en su momento la Comisión Nacional de Energía y que propone bajar esta tasa de descuento y que calculó cuál sería el costo real de la empresa y no es ni el 7 ni el 10, es 6,5 y que incluso mirando experiencia comparada con otros países podría ser incluso más bajo. Y ahí podríamos tener un impacto directo, una reducción en las tarifas eléctricas de todas las personas en Chile que podría ser incluso mayor a las alzas que se están estimando. Entonces, si es que no vamos a poder echar para atrás lo de los medidores, si es que estas nuevas tecnologías van a ser beneficiosas en el tiempo, bueno, ¿con qué otra medida podemos compensar para que los usuarios finales terminen pagando menos electricidad de la que están pagando ahora en una red que igualmente se modernice y mejore con los beneficios que se ha dicho que tiene? Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra la ministra, algún día podrá ser diputada. Gracias. Solo dos cosas más. Una es, ¿qué posibilidad habría de compensar a los clientes por el retiro de estos medidores que les pertenecían y que ahora no tienen ningún valor? No sé cuánto se podría valorar eso, a lo mejor es muy poco, pero compensar. Y lo otro es que debería implementarse algún plan de reciclaje de esos 6 millones de medidores que van a quedar inutilizados y que van a terminar probablemente en mi distrito, en Tiltil, botados en algún basural. Ojalá pudiéramos hacer algo útil con esos medidores. Para el agua potable, para las personas más vulnerables,
¿Qué viabilidad hay desde el Ministerio de Energía de estudiar la posibilidad de que tengamos un subsidio a la cuenta de la energía eléctrica, tal como se hace con el agua potable? Como medidas compensatorias, hablando de la población vulnerable. Pero eso lo Del termina 10%. Finalmente terminé subsidiando la empresa. No, a la persona. Ministra, es que nos quedan muy poquitos minutos y faltan 3. Sí, yo quería pedirle la palabra para contestar lo que va hasta la fecha, porque lo que no quisiera es que nos quedáramos como en las puras preguntas y yo no alcance a contestar. Entonces, si le parece, puedo contestar rápidamente y dar espacio a los que faltan. Aunque vengo las veces que ustedes quieran que venga, pero no me gustaría dejarlas como en el aire. Entonces, voy a responder rápidamente al senador Gaona respecto de... Estamos todos cansados. Mis disculpas. Diputado Gaona. Respecto del tema de la voluntariedad, como veíamos antes, hay distintas experiencias. De hecho, en el caso de España, en que la propiedad del medidor de hecho es del usuario, por lo tanto puede cambiar la tecnología o no hacerlo. La verdad es que lo que han constatado es que finalmente esto retrasa el proceso de cambio tecnológico. Además, un proceso en que, para que uno aproveche toda la potencialidad de la red de información, tiene que evitar que hayan lagunas porque los medidores interactúan entre sí. Y por lo tanto esto retrasaría los beneficios asociados a este cambio tecnológico. En el caso de España, finalmente, lo que hubo que hacer es que si se negaban al cambio, se les corta el suministro. Y además, por el hecho de ser propiedad de los usuarios, todos los cargos que son por recambio, mantención, reparaciones, se cobraban aparte, como ha sido la tradición acá con los medidores antiguos. Entonces, a mí me parece que la voluntariedad, si bien, y dejar bien en claro, acá nadie puede obligar a nadie a entrar a su casa, la obligatoriedad está en las empresas. Las empresas tienen que lograr este recambio de medidores en un plazo de 7 años con hitos intermedios y por lo tanto la obligación está en ello. Sin embargo, yo pienso que no es una buena idea dejarlo, digamos, a criterio cada uno si acogerse o no. Respecto de las preguntas, no está el diputado Sabaj, que preguntaba sobre el arriendo de si es que es a perpetuidad y si la gente se puede negar. Bueno, la gente, ya lo dije, se puede negar, pero el ideal y mi llamado siempre ha sido a sumarse a este cambio tecnológico, porque creo que finalmente trae beneficios para los clientes sobre todo, pero también para el sistema en general. El cobro no es a través de un arriendo, o sea, una de las cosas que se elimina acá es el cobro de arriendo. Pero sí entra el proceso tarifario igual que todos los activos de las empresas distribuidoras y en ese sentido efectivamente pasan a formar parte de la tarifa en forma permanente, lo cual ciertamente hace exigible que no solo se mantengan esos medidores, sino que también se repongan en el tiempo y si vienen nuevos cambios tecnológicos tienen que hacerse cargo de esos cambios. Respecto de la pregunta del diputado Durán, de que con la nueva ley, al haber traspasado la propiedad de estos medidores a la empresa distribuidora, se estaría creando una nueva unidad de negocio. Ahí resaltar la labor que le compete a la autoridad y al ente regulador. Nosotros tenemos un sistema de regulación tarifaria en la cual, como les decía al principio, se modela una empresa eficiente, se le analiza cada uno de los costos estrictamente necesarios para proveer el servicio con el nivel de calidad exigida y con la normativa exigida y a partir de eso se determina una tarifa, utilizando una tasa de descuento que solamente un matiz, que no es una tasa garantizada de rentabilidad, pero a través de una tasa de descuento que estoy de acuerdo que es absolutamente revisable y a partir de eso se determina una tarifa. Por lo tanto, la labor de ese proceso que está a cargo de la Comisión Nacional de Energía es justamente evitar que a través de estas mejoras en calidad
se pueda rentar a partir de este negocio, o sea, hacer de esto un negocio. Acá lo que se va a reconocer es estrictamente la inversión necesaria, como también hay que incluir los ahorros que esto genera para la empresa. Así como la mayor inversión presiona al alza la tarifa, todos los ahorros asociados, por ejemplo, el hecho de que se haga el corte y reposición en forma remota, el hecho de que haya que tener menos gente y cuadrillas en terreno, todo eso también tiene que ser considerado y eso presiona en dirección contraria, es decir, a la baja de las tarifas. Y por lo tanto, eso, el compromiso, sin lugar a dudas, es hacer ese análisis de forma muy exhaustiva para que las tarifas reflejen realmente aquello. Que la inversión pasó a ser pagada por el consumidor, bueno, el presidente lo ha dicho, efectivamente nosotros tenemos un sistema en que los servicios se pagan por los consumidores. La labor, insisto, del regulador es ver que ese pago por los servicios públicos genere una renta normal y no sobrenormal. Es decir, hay una labor muy importante de controlar esos costos para que lo que pague el cliente sea realmente el servicio que le están prestando, además de fiscalizar que sea el servicio que se ha exigido a través de la norma y que se hagan las inversiones que se han comprometido y por lo tanto en ese sentido no nos perdemos ni un minuto, tenemos un rol fundamental. Acá el foco de la política pública siempre es y seguirá siendo el consumidor. Respecto a las dudas del diputado Vidal, se cobra por el medidor, ese antecedente yo no lo tengo a la vista, lo vamos a investigar y ciertamente es una anomalía y es un pago indebido. Los cambios de medidores por el medidor inteligente no deben definir costos para los clientes. Sí, sin duda, si tienen antecedente a la vista, veámoslo. Esto lo fiscaliza la Superintendencia de Electricidad y Combustible, así que sin lugar a dudas nos disponemos a hacer ese seguimiento. Respecto a la certificación de los medidores siempre han estado certificados, tienen que cumplir la normativa. Lo que se confunde a ratos es que nosotros hemos estas certificaciones respecto a la medición. Está aún pendiente el anexo técnico para todo el sistema de monitoreo y control, medición, monitoreo y control de todo el sistema de información que incluye no solo el medidor de los hogares, sino que también lo que hablaba en la presentación, que son los medidores en los alimentadores, en los PMGD, etcétera. Y por lo tanto eso es lo que está pendiente, pero los medidores, los antiguos y los nuevos, todos tienen que cumplir la normativa y están certificados. Los beneficios tienen que incluir, claro, sin lugar a duda, nosotros queremos más calidad, pero al menor costo posible. Eso es lo que está detrás del sistema de tarificación que tenemos. Tenemos que buscar la forma más costo efectiva de cumplir con esa calidad de suministro. Y en ese sentido, aclarar un tema. La norma técnica no solo exige cambio de medidores, exige, como les decía, menores tiempos de interrupción y esos son exigibles desde el momento en que se dictó la norma técnica. Por lo tanto, los cobros que están incluidos en el proceso tarifario dicen relación con esas inversiones necesarias. Les decía yo, ahora ya se mide a nivel de cada comuna. Y por lo tanto eso involucra inversiones que son las que se reconocen en el proceso tarifario. Respecto de los medidores, tampoco se incluye todo el costo final que va a tener la instalación de los 6 millones de medidores. Lo que se incluye es aquello que está considerado en el periodo que rige el VAD interperiodo, que son estos 2 años. En 2 años tiene que haber una cobertura de 30% de los medidores y por lo tanto el costo asociado y el ahorro asociado es en proporción a esa exigencia. ¿Ya? Así que eso es importante que la gente sepa que si ya está en la tarifa es porque ya hay una mayor calidad de suministro que hoy día es exigible a la empresa. Y esa es la razón por la cual está incorporado en la tarifa. Respecto del alza del PNP o precio nuevo promedio,
Efectivamente, esto no tiene ninguna relación con lo que estamos discutiendo hoy día, porque lo que estamos discutiendo hoy día, como les mostraba en la presentación, es la parte que se remunera la distribución. Sin embargo, la tarifa está compuesta por distribución, transmisión y generación. Y hablábamos que la generación incide fuertemente en la composición final de la tarifa. La parte de generación se determina a través del cálculo de este PNP, que se calcula cada 6 meses por la Comisión Nacional de Energía. El PNP, que debiera estar rigiendo desde el 1 de enero, pero que está en Contraloría ya hace un tiempo, lo que reconoce es el proceso reglado de cálculo, y el cual incluye indexación al tipo cambio, que en esta oportunidad lamentablemente pega muy fuerte a ese precio. Un 80% del alza responde al aumento del tipo cambio que se produjo en el periodo, y lo restante se explica porque el precio de generación es el precio que componen los distintos contratos de licitación. Y cada 6 meses se van incorporando contratos nuevos si es que hubo procesos de licitación. En este caso, a partir del 1 de enero, se incorporan licitaciones que se efectuaron a fines del 2014. Esas licitaciones todavía fueron a precios muy altos, y eso entonces ahora le pega a la tarifa, porque hay que reconocer esa licitación en este precio. Así está en la ley, y eso es lo que nosotros hemos dicho, que estimamos del orden de 10%, pero como insisto, está en Contraloría todavía. Contraloría revisa todo el procedimiento y ahí vamos a tener la cifra exacta. Eso evidentemente se suma a la discusión que hemos tenido, aunque es una discusión completamente distinta. Los precios más bajos que se observaron en las últimas licitaciones, producto de la drástica caída que ha tenido en el mundo la generación en base a energía renovable, no se incorpora todavía, porque son licitaciones cuya obligación de suministro se inicia en un caso el 2021, y la última licitación, que fue a la precios más bajos, el 2023. Entonces también en eso hay que ser bien transparente. Esto va a tener una incidencia en las tarifas de los clientes regulados de los hogares, pero lamentablemente no con la prontitud que nosotros hubiéramos querido. Además, respecto de si los medidores miden mal, que ha habido bastante también comentarios en redes sociales. Falta súper poquito. Los medidores no hacen registros adicionales del cobro de la energía. La verdad es que si hubiese alguna diferencia entre el cobro con el nuevo medidor y el medidor antiguo, probablemente responda que el medidor antiguo estaba defectuoso. Esto se establecen normas estrictas, y por lo tanto, en ese sentido, dar tranquilidad de que los medidores inteligentes son inteligentes para medir realmente lo que se consumen. El reciclaje, un tema súper importante y que también se ha preguntado mucho. Efectivamente, lo que se ha conversado acá es que cuando se retiren los medidores, si estos eran arrendados, la empresa distribuidora los retira para su reciclaje. Eso está contemplado. En caso que el medidor era de propiedad del cliente, en ese caso el cliente es libre de disponer de ese medidor, pero también de pedirle a la empresa distribuidora que se lo lleve para su posterior reciclaje. Creemos que es un tema muy importante el que hay que hacerse cargo. Son un número importante de medidores que van a ir quedando obsoletos. O generar incentivos. Claro. Y finalmente, respecto de la pregunta ¿qué va a hacer el gobierno frente a esta situación? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros estamos conversando con todo el mundo parlamentario. Hoy día estuvimos en el Senado, estamos acá hoy día con ustedes, estamos completamente abiertos a evaluar alternativas, siempre con miras a que esto finalmente se traduzca en el servicio de calidad que todos queremos, en la mejora tecnológica que creemos que es necesaria, porque queremos subirnos a esto, porque sabemos que trae beneficios para los consumidores, pero de la manera correcta, y eso sin lugar a dudas pasa por un control estricto de los costos
de una empresa eficiente. Por lo tanto, en el proceso tarifario que nos corresponda a nosotros, porque el anterior, como les dije, fue firmado por el gobierno anterior, va a haber un control estricto de los costos de las inversiones y también de los ahorros, porque los ahorros tienen que estar reflejados en las tarifas. Segundo, una información clara a la ciudadanía. Yo creo que acá ha faltado información. Ha habido una expectativa que no se cumplió, porque nunca se dijo claramente que si queremos un servicio de mayor calidad, esa mayor calidad tiene un costo. Y eso es importante que la ciudadanía lo conozca, pero también que conozca los beneficios, porque en la medida que nosotros viabilicemos esos beneficios, y eso dice relación directa con la ley de distribución también, vamos a visibilizar que las personas pueden, a través del uso de sus medidores inteligentes, generar ahorros sustanciales en sus cuentas de electricidad. Y yo creo que ese es un trabajo pendiente. La ley de distribución es muy importante en esto. La ley de distribución lo que va a buscar es generar más competencia, más actores y más servicios sobre la red. Va a incorporar variables como la tasa de descuento, sin duda. Otro tema que yo lo presenté acá y que la verdad es que es una rareza, esto de que para determinar la valorización haya un estudio del regulador, del regulado, y se ponderan. En otros mercados regulados, o bien... Bueno, hay distintos sistemas, ¿no? En el sistema sanitario se presentan más de un informe y se define, pero a mí me parece que lo razonable es el sistema en el cual regulador y regulado presentan estudios, va un panel de expertos y el panel escoge por una u otra alternativa y no puntos intermedios. ¿Por qué? Porque eso genera los incentivos a hacer estudios que realmente convergen y no a poner posiciones totalmente polarizadas para llegar a un promedio. La verdad es que eso es, sin lugar a duda, temáticas que van a ser parte de la ley de distribución, que vamos a trabajar durante todo el año. No es una ley fácil. Los cambios, la transformación energética que estamos viviendo en Chile se está viviendo en el mundo entero, y la solución regulatoria no es evidente, no es llegar y copiarla, la vamos a trabajar. Para eso tenemos un estupendo equipo entre el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia, y esperamos trabajarla con ustedes, con sus asesores, e ingresarla al Congreso a fines de este año. Gracias, ministra. Para terminar, le damos la palabra a la diputada Chicardini. Estamos al final del tiempo. Súper breve, tenía muchas cosas que preguntar, pero mire, con todo lo que he escuchado, ministra, por su intermedio, presidente, entiendo que existen tres pilares. Uno, que es la ley 21.076, lo que es la norma técnica, y lo que es el proceso tarifario, ¿no es cierto? La legislación, si bien es cierto, tenía también un objetivo noble a través de esta indicación que se quiso incorporar, pero la norma técnica es otra cosa muy distinta. La pregunta que yo le quiero hacer es que si derogáramos la ley 21.076, ¿las empresas se les eliminaría la obligación de hacer estos cambios de medidores inteligentes? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque cuando el diputado Vidal le dice, oiga, ministra, ¿y qué hacemos? ¿Cuál va a ser el pronunciamiento del ministerio, de este gobierno? Claramente tiene que ser por la vía administrativa, que es a través de un decreto, porque es la normativa la que dio esa posibilidad. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque hoy día el populismo nos empapa y hay un montón de proyectos de ley que acaba de anunciar el presidente, que es probablemente que lo van a refundir en la sala. ¿Pero de qué sirve si es la norma técnica la que hace esa obligación? Ahora yo quiero terminar con esta siguiente pregunta, porque entiendo que también hubo un decreto en septiembre del 2018, ¿ya? Ese decreto hizo la evaluación tarifaria, en la cual también se debía considerar el ahorro que iban a tener las empresas, porque de lo contrario no se entiende entonces esta alza de tarifa que ya se está aplicando en algunas cuentas en Santiago. Pero sí, por favor, me gustaría que fuera así sumamente clara. Con ley o sin ley, esto va a darse de igual manera, porque las empresas, a través de la norma técnica, insisto, tienen esa posibilidad de hacer este cambio al medidor inteligente. Quiero que me responda con esa. Gracias. Y ahora sí le damos la palabra a la ministra para que cierre. Yo soy invitada, no soy parte de esta comisión, pero tengo mucho interés, dado que en mi distrito ha sido, digamos, todo un tema esto. Este es un tema difícil de comprender, es bastante técnico, pero a mí me preocupa. Yo sé que finalmente las tarifas van a subir.
no tengo tan claro que sea producto, ¿no es cierto?, del medidor, o probablemente va a ser bien marginal, digamos, la subida por los medidores. Esa es la impresión que yo tengo, digamos. Que va a afectar probablemente el cargo fijo, pero que la cuenta de la luz va a subir mucho. Más bien, ¿no es cierto?, por lo que usted acaba de mencionar, por el tema del alza del dólar y por el tema de las licitaciones que se hicieron a finales del 2014 en un precio más caro. Pero yo también creo que nosotros tenemos que mirar del todo. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que finalmente, como es un mercado regulado, lo que hay es también una rentabilidad garantizada. Y tengo una convicción, que a mí me gustaría que me la aclarara si es así o no, pero tengo una cierta convicción por lo que he podido leer, de que nosotros somos un país que tiene una rentabilidad garantizada bastante superior a muchos otros países. Entonces, lo que uno quisiera, ministra, es que se estudiara esto de manera integral y que finalmente, ¿no es cierto?, fueran los usuarios los que tuvieran un pago de una tarifa más barata, pensando también, ¿no es cierto?, en estos temas que son finalmente los que inciden en la cuenta. Yo quisiera que me aclarara un poco eso y decirle que no sé si esto de la tasa de descuento, no sé qué es lo que es. Si es lo mismo. ¿Es la rentabilidad garantizada? No. Porque ahí me perdí. Eso, presidente, gracias. Ahora sí, cierre, ministra, con sus palabras. En 30 segundos. Bien, solo para responder, yo sé, para responder inmediatamente, lo podemos ver más detenidamente porque es una cosa bien técnica, pero lo que hace la regulación es define esta empresa eficiente, cuáles son los flujos futuros, establece una tasa de descuento, que es una tasa de interés para descontar esos flujos, y según eso determina la tarifa. ¿Qué busca eso? Que la rentabilidad de la empresa, si fuese la empresa eficiente, no supere una rentabilidad normal de mercado. Por lo tanto, no es una tarifa, no es una rentabilidad garantizada, pero si la empresa es tan eficiente como la que se modeló, efectivamente debería ser similar a aquella. Ahora, si es menos eficiente, si lo hace menos bien, no va a tener esa tarifa porque nadie se la va a garantizar. Se puede discutir el nivel, pero es un matiz que no es menor. Es hablar de tasa garantizada o tasa de descuento. Exacto. Eso. Y no estoy evadiendo la pregunta, diputada Chicardini. Mira, yo, si me permite la recomendación, yo creo que esto hay que analizarlo con calma. Yo creo que efectivamente se corre el riesgo de que se sumen propuestas que no van a cambiar el tema de fondo. Yo insisto que acá hay un problema de información. El derogar la ley que establece que los medidores cambien. Pero en definitiva, para lograr el sistema de la calidad que queremos, igualmente se requiere hacer estas inversiones. Por lo tanto, yo estudiaría bien, no digo que no, pero estudiaría bien cuál es la mejor solución respecto de la propiedad de los medidores. Pero lo cierto, y ahí la verdad es que habría que preguntarle a las autoridades anteriores, el hecho de que la norma técnica ya impone exigencias, que además gatilla un proceso tarifario. La verdad es que retrotraer eso es complejo, independiente de que se puedan buscar fórmulas de perfeccionamiento. Pero yo creo que de verdad esto hay que analizarlo con la debida calma y no reactivamente, para que hagamos lo mejor de cara a la ciudadanía. Una precisión, pero entonces, si no existiera ese artículo que genera tanto ruido en la prensa, de igual manera, eso es lo que quiero que me responda el Ejecutivo, de igual manera se tendría que generar esta obligación por parte de las empresas, hacer el traspaso o el cambio a estos medidores inteligentes. Porque esa es la gran pregunta que hoy día los chilenos se hacen, si es la ley o es la normativa. Y eso es lo que yo quiero que quede claro acá en la comisión. La exigencia la estableció la normativa. La ley aprobada en enero del 2018 estableció que los cambios normativos gatillan un proceso tarifario. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al gobierno, ya estaba la norma, ya estaba la ley.
Y estaba el decreto tarifario firmado e ingresado a Contraloría. Por lo tanto, Para cerrar, ¿Por qué no citamos a Andrés Romero? ¿De nuevo? ¿Por qué no citamos a Andrés Romero? Cuando, bueno, acordamos trabajar los proyectos, obviamente vamos a abrir un periodo de audiencia, vamos a invitar nuevamente al Ejecutivo y estoy muy de acuerdo con que citemos también a las antiguas autoridades que provocaron esta decisión. Sí, ministra, nos gustaría que, entiendo que usted está recabando antecedentes, nadie se le está endosando hoy día la responsabilidad, pero saber cuál va a ser la decisión finalmente del gobierno en esta materia. Yo creo que hay ánimo transversal de colaborar, ya sea en provocar otro proyecto de ley o en la mejora efectivamente del punto de vista de la competencia en el sector de distribución, que es la pata faltante obviamente del sistema, pero para que este contrapunto tenga sentido es bueno obviamente ya conocer cuál va a ser la posición del gobierno en la materia. Nosotros estamos llanos a aquello. Y seguramente en las sesiones legislativas que vamos a tener, ahí sí nos gustaría, obviamente, la posición del Ejecutivo, porque hoy día, claro, estamos en la parte de diagnóstico, levantando información, saber qué es lo que ocurrió, y aquí claramente ya no podemos improvisar frente a la ciudadanía con una solución si es que no es el antídoto, efectivamente, respecto a la baja de precio. Muy bien, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muy bien, presidente.